¿Sí? 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 Sí. Buenas noches, iglesia. Está bastante fuerte por aquí. Yo no suelo hablar tan despacito, así que le puedes bajar. Quiero hacer hincapié en el tema de apuntarse para las reuniones de los domingos. Leticia y yo lo estamos pasando mal de tener que decirle a la gente de que no queda sitio. Es la primera vez que decimos a la gente que no venga a la iglesia. Siempre estamos motivando a la gente a venir a la iglesia, pero ahora pues está un poquito el aforo que el miércoles ya no quedaba sitio. La gente ha despertado y enseguida dice apúnteme, y ya no queda sitio. Y ya ayer, hoy me han estado escribiendo, lo siento, le digo es que no queda sitio, te apunto para el siguiente. Así que en estas estamos. Así que por favor, con tiempo, no esperes a última hora porque te volverás a quedar sin sitio. Así que bien, dicho esto, te invito a que ahí donde estás, inclines tu rostro y oremos al Señor. Señor, gracias porque un día más podemos estar en tu casa. Señor, yo te ruego que en esta hora, Señor, tú bendigas una vez más tu palabra, Señor, que todos los que estamos aquí seamos edificados, Señor, a través de ella. Ese es el propósito, Señor, que cada creyente, Señor, sea edificado en tu palabra, Señor. Bendice grandemente cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y, Señor, yo te ruego que tú uses mi vida, Señor, como un canal de bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El viernes pasado hemos empezado con un tema, un estudio muy bonito, que está en Colosenses. Son 4 capítulos y en esta noche vamos a ir al capítulo 2. El estudio para esta noche es Plenitud en Cristo. Amén. Bien, como Marina el viernes pasado nos hizo la introducción a esta carta y ya nos dijo el contexto, cómo se encontraba la congregación en Colosas, cómo se encontraba. Creo que no hace falta resumir, creo que todos los que estábamos aquí lo escuchamos bastante bien, pero a modo de introducción quiero recordar, el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel y es Epafras el que le pide ayuda al apóstol, le hace saber en las condiciones que la iglesia en Colosas se encontraba. La iglesia estaba amenazada fuertemente por muchas herejías, por muchas nuevas religión, doctrinas, falsos maestros que se habían levantado. El gnosticismo estaba en su auge y el apóstol escribe esta carta para animar, para fortalecer a los hermanos, a los fieles en Colosas. Y la carta de Colosenses la escribe el apóstol Pablo con el fin de que los creyentes, todos los creyentes en Colosa y la Odisea, entendiesen o recordasen 2 verdades muy importantes. Y en esta noche me gustaría que los que estamos aquí podamos entender estas 2 verdades. Primera, que todo creyente en Cristo está completo, no necesita nada más. Todo creyente en Cristo está completo. 2, que Jesucristo es suficiente. Él lo es todo, no necesitamos nada más. El apóstol anhelaba que los creyentes entendiesen, recordasen estos 2 puntos, ya que estaba en su auge el gnosticismo, y viene el apóstol y dice, en Cristo estamos completos. Jesucristo es suficiente. Como dice la canción que tanto me gusta, Jesucristo basta. Y es importante recordar estas 2 verdades. La iglesia siempre ha estado muy perseguida, muy amenazada por diferentes movimientos. Y cuando estudiamos este tema de la iglesia en Colosas, pareciera que estamos hablando de la iglesia de hoy. No cambia mucho. La iglesia sigue hasta el día de hoy por diferentes movimientos, por diferentes cosas,
Tal vez están con otros nombres, pero el fondo, el trasfondo es el mismo. Es engañar al creyente, es apartarlo de Dios, es traer confusión a la mente, es traer duda, y eso mismo sigue existiendo hoy en día. Los primeros versículos de este capítulo 2, los primeros 3 versículos del apóstol abre su corazón y les hace saber a los hermanos cómo él se siente. No te lo he dado, yo lo digo así, dice: pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, los que estáis en la Odisea, y por todos los que no conocen. Tengo que ponerme las gafas. Vale. El versículo 1 dice: pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Es importante, el apóstol dice: sostengo una gran lucha espiritual. Quiere decir que el apóstol exclamaba día y noche por los fieles, para que no cayesen en engaño, para que no cayesen en la artimaña del enemigo. Este capítulo 2 de Colosenses lo vamos a dividir en 3 puntos muy importantes y muy básicos. Número 1, advertencia en cuanto a las vanas filosofías y las palabras persuasivas. Dice el versículo 4 al 8: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Importante el versículo 7, mis queridos hermanos: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Importantísimo, en 4 versículos que acabamos de leer, el apóstol 2 veces dice: nadie os engañe. Versículo 8, nadie os engañe. Es decir, que la iglesia se encontraba realmente muy amenazada por estos diversos movimientos. La filosofía y la psicología, tristemente, siempre ha existido y siempre ha querido estar delante de todo. Tristemente, lo digo tristemente porque es muy triste ver que hay muchas congregaciones donde lamentablemente ahora se usa más la psicología, la filosofía y la psicología, y la palabra de Dios ha quedado en tercer lugar. En vez de que siempre sea la palabra de Dios la que se predique y la que se enseñe. ¿Pero por qué sucede esto? Pablo, hablando de las palabras persuasivas, ¿qué es unas palabras persuasivas? Las palabras persuasivas forman parte de una oratoria muy bien elaborada. Quiere decir de que es un mensaje bien disfrazado, bien preparado. ¿Para qué? Para captar la atención de la gente. A la gente le encanta escuchar un lenguaje atractivo. Y no se entera si de verdad está conforme a la palabra, con tal que suene bonito. Y el apóstol Pablo viene a dar duro a esto. Cuidado con las palabras persuasivas, con las falsas y huecas sutilezas. Y nos da en el versículo 7 4 puntos muy importantes para que ninguna filosofía y palabras huecas sin ningún fundamento nos muevan. Versículo 7, ahí está, 4, 6 y 7. Por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí, hermanos, mire el 7. Arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados. Vemos que el apóstol Pablo usa esta palabra, arraigados, que hace referencia, podemos verlo, a una planta que con raíces profundas, raíces bien profundas, no se moverá por cualquier viento, cualquier tempestad, que estando bien arraigada, siempre dará fruto. Así, el creyente bien arraigado en la palabra de Dios y en el conocimiento de su palabra, no seremos movidos ni confundidos por cualquier palabra que nos pinten bien bonito. Lamentablemente, hoy en día esto sucede mucho. Aquí el apóstol está hablando a la iglesia de Colosas, pero hoy día sucede. Mira, yo no sé si alguno de los que está aquí ha estado en algún lugar. Yo he estado en sitios donde estoy ahí sentada atenta y digo, ¿y a qué hora va a leer la palabra? ¿A qué hora va a dar un versículo? Se pasan los 40 minutos, y con esto no quiero que nadie se sienta mal, ni voy a atacar a nadie, pero es la verdad. Los 40 minutos de la prédica contando historias. Yo no sé si alguna vez han estado en un lugar así. Y yo cuando estuve allí, y yo hice, y yo vamos a ver, un lenguaje atractivo, pero que no muestra a Dios, sino a la persona. Y el apóstol Pablo habla duramente acerca de esto. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que el apóstol Pablo dice que cuando él llega a Corintios, su presentación no fue con un lenguaje para caerle bien a los hermanos allí. Él se presentó como él lo solía hacer, apóstol de Jesucristo. No vino, yo soy aquí por quedar bien. Dice, ni mi palabra, su presentación personal, ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque estamos viviendo un tiempo difícil y necesita la iglesia estar bien edificada, bien plantada, bien arraigada, como dice aquí, con esas raíces bien profundas para que ninguna palabra ni mentira del enemigo nos confunda y nos aparte de la verdad. Las palabras persuasivas son muy bonitas de escucharlas al oído, son muy dulces, es muy bonito, pero sin darnos cuenta le quitamos la esencia al mensaje, le quitamos que cumpla ese propósito con el cual Dios envía su palabra. Y el apóstol dice, como dice en el Salmo 1:3, hablando de aquel varón, bienaventurado el varón, empieza, ¿no? Pero el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Así es un creyente bien arraigado en la palabra del Señor. O sea, ya pueden venir y decirte y pintarte las cosas que sean. No te vas a mover. La palabra también nos dice en los primeros versículos del capítulo 2, creo que es el 2 o el 3, Pablo dice que él ora para que esté la iglesia unida, porque mientras estemos unidos será más difícil que nos engañen. Ahora cuando cada uno va a su marcha, cada uno se dispersa por su camino, eres presa fácil de caer en el engaño del enemigo. Por eso él nos insta a estar unidos en amor, arraigados en el Señor y en su palabra. Sobreedificados.
en Cristo. Es el otro punto que nos dice. Primera de Corintios 3, 9 y 10 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra de Dios dice arraigados, sobreedificados sobre ese fundamento que es Cristo. Él es el fundamento y a partir de ahí somos responsables cada uno, tú y yo, cómo sobreedificamos sobre ese fundamento que es Cristo. Por eso dice aquí, cada uno necesita ver cómo sobreedifica. ¿Estamos sobreedificando bien en Cristo? La base es muy buena, pero los que hacemos hacia arriba el edificio, tenemos que preguntarnos esto. Otro punto que dice el apóstol, aparte de ser sobreedificados, es confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir la palabra confirmado? Es decir, estar seguro. O sea, yo doy testimonio de que esto es así. Cuando tú dices algo, sí, yo confirmo. O sea, tú estás diciendo, sí, así fue. Así es. Estoy confirmado en la fe de Cristo, en la cual hemos sido enseñados. Dice, todos los días estamos enseñando la palabra de Dios, que nada nos mueva de otra enseñanza que no sea la que tú cada día recibes. En Efesios 2, 20, 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo es el fundamento. Cuando dijimos de estar arraigado, hablábamos de una planta que echando raíces profundas está firme. Ahora, el edificio en sí no tiene vida, pero tiene una base sólida sobre la cual descansa todo ese edificio. Esas toneladas y toneladas de peso están firmes sobre esa base. Así somos nosotros. Podemos descansar sobre esa base, sobre ese fundamento que es Cristo. Necesitamos ver cómo cada uno de nosotros está sobreedificando. El primer punto hemos dicho, la advertencia de Pablo sobre las falsas filosofías y las palabras persuasivas. El punto 2 es la persona y la obra de Cristo. Versículo 9 al 15. Del capítulo 2. Yo lo tengo aquí. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de en la circuncisión de Cristo, sepultados en él, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en él, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo va directo a darle duro a los gnósticos, quienes creían y hacían creer de que querían quitarle ese lugar de preeminencia a Cristo, su primer lugar. Él es el primero en todo. Y en los versículos que hemos leído,
Entre 5 y 6 veces dice en él, léelo tú luego en casa y subraya ahí donde dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y va diciendo, en él, que es la cabeza, en él fuiste, o sea, cuenta las veces. Porque el apóstol le hace ver, quiere que los hermanos en Colosas vean que es Cristo, es Él, es Él. Los gnósticos querían quitarle ese lugar que le corresponde. Ellos enseñaban que el conocimiento, la sabiduría, todo esto era solo para un cierto grupo, muy selecto. Cuando sabemos que el conocimiento y la sabiduría se alcanza en Dios y es accesible para todo aquel que se acerca a Él. La palabra de Dios nos dice, tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él la dará. Cuando en el versículo 3 dice que en Él estaba escondido todo, no se refiere a que estaba escondido para un cierto grupo de personas, sino que estaba escondido como un tesoro que cada uno de nosotros tiene que anhelar, encontrar. Es acercándose a Cristo, es buscándole a Él para poder encontrar esa sabiduría y el conocimiento. En el capítulo 1 de Colosenses, el versículo 15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y continúa. Él es la cabeza, Él es el primero. Y esto el apóstol quiere que los hermanos entendiesen y recordasen, es Cristo. Por eso tanto dice Él. Cristo es la única respuesta. El hombre vive buscando. El hombre siempre ha tenido esa necesidad de algo nuevo, de algo, una experiencia nueva. Y por eso muchas veces nos hemos metido en tantos y en tantos problemas y en tanta confusión. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de seguir buscando lo que ya tenéis? ¿Ya has encontrado a Cristo? Pues en Él está todo, el conocimiento, la sabiduría, todo lo que necesitas. Solo tienes que acercarte a Él y buscarlo para poder encontrarlo. El Señor Jesús también le dio duro a los líderes religiosos respecto a las enseñanzas de las tradiciones humanas, en vez de dar enseñanza a la palabra de Dios. El apóstol dice que estamos completos espiritualmente en Cristo. No necesitamos, fuera de Cristo, solo hay tradiciones y legalismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuera de Cristo es tradición y legalismo. Cristo es el todo suficiente. Cristo es nuestra esperanza de gloria, en el cual vivimos y disfrutamos del nuevo nacimiento. Pablo quiere que eso lo entiendan los hermanos. Y me encantaría que en esta noche salgamos de aquí con esa certeza de los dos puntos que engloban toda la epístola, la carta de Colosenses. Que en Cristo todo creyente está completo. No necesitamos más. Simplemente es conocerle, es acercarnos a Él. Y que Cristo es suficiente. No necesitamos buscar a otra fuente de sabiduría y meternos en cosas. La gente se mete en problemas porque se mete en un mundo espiritual que ni conoce, y cuando ya está metido, ahora ya busca ayuda. Quiere, ¿cómo salgo? Pues no haberte metido, ¿no? Pero
así. Cristo es el centro, Cristo. Y el apóstol quiere que eso lo sepamos. Ahora, la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Él nos dio vida, Él nos perdonó, Él nos redimió, Él nos reconcilió, Él anuló el acta. Así es que podemos seguir aquí toda la noche pensando cuál es la obra de Cristo. Y no pararíamos. ¿Qué es anular? ¿Qué es que Cristo anuló el acta que había contra nosotros? ¿Qué es un acta? Es un documento legal que se firma ante un juez, un notario, donde cada uno reconoce su parte, qué sé yo, de deudor. Es algo que tiene valor. Y dice que Cristo, Él anuló ese documento legal que Satanás tenía, porque éramos pecadores. Cristo dice que lo arrancó, lo quitó y ya está. Él pagó por nosotros. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo, o sea, es que podemos pasarnos la noche pensando en todo lo que Él hizo. Aboliendo. ¿Qué es abolir? Es anulando, es dejando sin valor aquel acta que había contra nosotros. Cristo la dejó ya sin valor, porque ya no hay más, no somos más deudores. Cristo pagó por nosotros. Como último punto de este capítulo 2 podemos ver la actitud del cristiano ante la obra de Cristo. Y esto lo podemos leer del versículo 16 al 23. No lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, el 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo. Versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que has visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En estos versículos el apóstol va duro contra ese movimiento de los gnósticos que también practicaban el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es aquello que hacían creer que privando tu cuerpo de ciertos placeres, de esa manera tú estabas más cerca de Dios, de esa manera tú eras más santo, de esa manera, o sea, privándote, cuando dice la palabra de Dios que Él ya nos hizo libres. Por eso dice aquí en el versículo 20 que hemos leído: ¿por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, o sea, a tradiciones, a legalismo. Cuando Cristo dice que Él ya anuló todo esto, porque las tradiciones y el legalismo nos atan y no nos dejan disfrutar de una vida plena en Cristo. Mire, yo recuerdo hace muchos años, el 2002 yo llegué a España. Claro, la mayoría de que venimos de fuera, que nos hemos congregado en iglesias súper tradicionales, porque yo vengo de una iglesia, pero súper tradicional, que yo veo aquí a los jóvenes y yo digo, wow,
Yo a mis hijos se lo digo, ya me hubiese gustado a mí tener una iglesia como en la que están ellos. En mis tiempos, yo con 12, 13 años, todo era pecado, todo. O sea, un legalismo que eso fue lo que a mí me apartó de Dios. Cuando yo llegué a los 18 años, yo dije, yo no quiero a este Dios, que todo es pecado, que todo es pecado. No, porque te enseñan mal, te enseñan ese legalismo duro, cerrado, donde tú no disfrutas de Dios, no disfrutas. Y recuerdo que hace muchos años, yo siendo líder en la iglesia, vino una persona a visitarme, y era Navidad, y me dijo, ¡buah! Yo me quedé súper mal, bueno, nos quedamos con mi marido, que por qué tenía arbolito de Navidad, que por qué celebraba Navidad. O sea, en otras palabras me dijo que yo era una pecadora, que yo era menuda líder, ¿no? Bueno, así que todo esto es lo que hace el legalismo. Todo esto, cuando en Cristo somos libres. Amén. Y podemos disfrutar de Él y de todo lo que Él nos ha dado. Cuidado que de aquí salga alguien pensando, Eloísa ha dicho que podemos hacer lo que querramos. No es así. Estoy hablando de libertad en Cristo, no de libertinaje, por favor. Que nadie diga, no, hay que... Y luego... No. El legalismo nos priva como creyentes de disfrutar de las cosas que Dios nos da. Finalmente el apóstol Pablo dice, nadie os prive, que la suficiencia de Cristo y su abolición en la cruz, Él abolió toda la ley mosaica y su victoria en la cruz, Él ha vencido al mal. O sea, ya no hay más. Y insta a los colosenses a rechazar el legalismo. Y nos insta a nosotros también. Porque a veces tenemos tanto legalismo en nuestra cabeza, tenemos unas cosas tan arraigadas ahí, tantas tradiciones, y Él nos dice, nos insta a dejar el legalismo, a dejar las doctrinas ascéticas, eso le dice a los colosenses, impuestas por falsos maestros, que niegan la supremacía y suficiencia de Cristo. Siempre que tú le des lugar a las tradiciones y al legalismo, le quitas el lugar a Cristo y roban al cristiano la libertad. Amada iglesia, que solo recuerde en estos días que todo creyente en Cristo está completo y que Cristo es suficiente. O sea, ya no hace falta que recuerdes más del tema, sino que salgas de aquí con esa convicción, Cristo es el todo suficiente. Ponte en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, si tal vez aún en tu mente está algunas cosas que no te dejan disfrutar de esta vida plena en Cristo, que sea Él el que lo quite. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas que en ti, Señor, estamos completos, Señor. Que no necesitamos ir buscando de aquí para allá. Señor, que como dice el apóstol Pablo, arraigados en ti, Señor. Señor, yo te ruego por cada persona que se congrega en vida cristiana, Señor. Que arraigue, que eche raíces, Señor. Que pueda dar frutos, Señor. Que no se mueva, Señor, por cualquier palabra, Señor, bonita que por ahí le quieran decir. Dios mío. Gracias. Señor, tú eres el todo suficiente, el que estamos completos, Señor, y que podamos disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor. Señor, rechazamos el legalismo, rechazamos toda práctica, Señor, de tradiciones que no vienen de ti, Señor, que te quitan a ti tu primer lugar, Señor. Señor, bendice nuestras vidas, bendice tu iglesia. Señor, yo te ruego y espero en todo mi corazón que seamos edificados, Señor, en ti, en tu palabra, Señor, como dice aquí, en ti. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres el que vas delante, que eso no lo olvidemos nunca, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos recuerdas. Señor, gracias por tu obra en la cruz.
Gracias porque tú quitaste todo lo que era contrario a nosotros, Señor. Todo aquello que nos ataba, Señor, que nos tenía esclavos al pecado. Gracias por tu victoria en la cruz, Señor. Gracias porque a través de ella nos diste, Señor, a nosotros también la victoria. Nos hiciste libres, Señor. Nos reconciliaste con el Padre. Señor, gracias. Solo podemos decirte gracias. Gracias, Señor. Señor, que podamos cada uno de nosotros ver cómo edificamos nuestras vidas en ti, Señor. Tú eres ese fundamento firme, Señor. Y nosotros somos responsables, Señor, de cómo edificamos nuestra vida espiritual. Señor, que como el apóstol Pablo, Señor, clamaba por la iglesia, así clamemos nosotros, Señor. Señor, él aún estando en la cárcel no pidió por él, Señor, él no pidió que tú lo sacaras de este lugar, sino que siempre clamó por la iglesia. Señor, y así queremos ser. Señor, anteponer nuestra necesidad a tu servicio, a tu obra. Señor, recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, que tengáis un buen